El Evangelio nos regala la buena nueva que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Jueves 14 de enero. De la Carta a los Hebreos. Hermanos, dice el Espíritu Santo, si escucháis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como cuando la rebelión, en el día de la prueba en el desierto, cuando me pusieron a prueba vuestros padres y me provocaron, a pesar de haber visto mis obras 40 años. Por eso me indigné contra aquella generación y dije, siempre tienen el corazón extraviado, no reconocieron mis caminos. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Atención, hermanos, que ninguno de vosotros tenga un corazón malo e incrédulo que lo lleve a desertar del Dios vivo. Animaos por el contrario los unos a los otros, cada día mientras dure este hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca engañado por el pecado. En efecto, somos partícipes de Cristo si conservamos firme hasta el final la actitud del principio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Durante 40 años aquella generación me asqueó y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Anuncio del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acerca a Jesús un leproso suplicándole de rodillas, si quieres, puedes limpiarme. Compadecido extendió la mano y lo tocó diciendo, quiero, queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió encargándole severamente, no se lo digas a nadie, pero para que conste ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés para que les sirva de testimonio. Pero cuando se fue, empezó a pregonar bien alto y a divulgar el hecho, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba en las afueras, en lugares solitarios, y aún así acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Vamos celebrando con la Iglesia este tiempo ordinario que iniciamos el lunes anterior después de haber concluido la Navidad con el bautismo de Jesús. Quisiera recordarles que se llama tiempo ordinario no en el sentido que usamos esa expresión en el lenguaje popular, cuando hablamos de la calidad de un producto que es fino, en cambio otro es ordinario, como de menor calidad. El tiempo ordinario en la liturgia no es un tiempo de menor calidad ni un tiempo de segunda, mientras llega algo más interesante como la Cuaresma o la Semana Santa. Se llama ordinario porque viene de una expresión latina que significa ordenar, organizar, poner orden a. Por eso esta primera etapa del tiempo ordinario que iniciamos el lunes pasado y vamos a terminarlo el martes antes del miércoles de ceniza, tiene como objetivo eso, ordenar nuestra vida a la luz de la palabra de Dios escuchada todos los días, cada domingo, organizar nuestra vida para responder mejor al querer de Dios. Venimos leyendo esta epístola a los Hebreos, seguramente una obra de un sacerdote judío convertido al cristianismo. Estamos en el capítulo 3 y va a citar un salmo del Antiguo Testamento donde se invitaba
a reflexionar sobre la experiencia del pueblo en el desierto. Si escuchan hoy la voz de Dios, no endurezcan su corazón, como allá en la época de Meribá, del desierto, cuando se pusieron a tentar a Dios y a ponerlo a prueba y lo provocaron. Y dice el Señor, por eso me indigné contra aquella generación. Poner a prueba a Dios significa retarlo ante nuestra necesidad de decirle, bueno, si eres Dios, si eres tan poderoso, entonces sácame de esta o ayúdame de esta, demuéstrame que eres Dios. Así no se relaciona uno con el Señor cuando va a pedir. Por eso ese hace el llamado de atención, que ninguno tenga un corazón malo para desertar de Dios, sino un corazón dócil para estar con el Señor a pesar de las pruebas y dificultades de cada día. En el texto del Evangelio estamos en el capítulo 1 de San Marcos. Tiene el Señor un encuentro con un hombre enfermo de lepra. Es muy recurrente esta experiencia en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Recordemos que la lepra, además de ser una enfermedad física grave, era una enfermedad que hacía cargar al enfermo con un lastre moral y una realidad de impureza. En la tradición judía, toda enfermedad era consecuencia de pecados cometidos. Si el pecado había sido leve, pues la enfermedad era leve. Pero si el pecado había sido grave, pues la enfermedad era grave y de muerte, como la lepra. Por eso a un leproso lo expulsaban de su propia casa por ser impuro y por contaminar. Lo expulsaban del templo, del culto sagrado, por ser impuro, por ser pecador público. Y lo expulsaban de la ciudad. Por eso tenía que vivir siempre en las afueras. Era una total marginación. Ahora este hombre se acerca a Jesús con una actitud de adoración, porque dice que se puso de rodillas y le hace la oración más perfecta que uno puede elevarle al Señor. Su necesidad era enorme, era urgente, pero este hombre somete su necesidad al querer y a la voluntad de Dios. Por eso le dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Esa es la auténtica oración, muy diferente a lo que veíamos ahora en la epístola a los Hebreos que recordaba el Antiguo Testamento. Este hombre no pone a prueba a Jesús en su poder, somete su necesidad a su voluntad. Lo decimos todos los días en el Padre Nuestro, que se haga tu voluntad. Uno le pide al Señor, le expresa su necesidad, pero nos sometemos a su querer y a su voluntad. Muy pocas veces la voluntad de Dios coincide con lo que yo espero, quiero o tengo en mi capricho por realizar. La voluntad de Dios hay que pedirle al Señor que nos lleve a aceptarla con valentía y entereza. Marcos maneja un tema que se llama el secreto mesiánico, por eso muchas veces le decía a aquellos que curaba, no se lo digas a nadie, y entre más lo prohibía, ellos más lo divulgaban. Al final del Evangelio, Jesús le va a decir a las mujeres, vayan y digan a los discípulos que me verán en Galilea. Y dice el Evangelio que las mujeres por miedo no dijeron nada, se callaron. Es una humanidad muy semejante a nosotros. Vamos como en contravía a lo que Dios pide. Cuando nos dice que se callen, hablamos. Cuando dice que hablemos, nos callamos. Hay que pedirle, sino que nos sintonicemos con su querer y con su voluntad. Finalmente el Señor va a reintegrar a este hombre a su casa, a su templo, a su ciudad, cuando le dice que vaya donde el sacerdote para que presente la ofrenda. Cuando de pronto un leproso se curaba, la ley de Moisés mandaba que era el sacerdote de turno el que tenía que hacer un examen físico para verificar que ya estaba curado, y hacía un acta oficial para que lo volvieran a recibir en su casa, para volver a entrar al templo y para regresar a la ciudad. Es lo que hace el Señor si comparamos la lepra con nuestra situación de pecado. Nuestros pecados nos alejan de los círculos más queridos, la familia, la iglesia, la sociedad. Quien se reconcilia con Dios y deja la lepra del pecado, se reintegra plenamente a su comunidad, a su familia y a aquellas realidades que más se quieren.